Bueno, es un gusto presentar a Inés Capdevila, secretaria de redacción del Diario La Nación, y Silvia Colombo, que es corresponsal de Fola de San Pablo. Así que a las dos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Clara. Inés, hoy estaba leyendo una nota tuya donde decías que veías muy difícil que esta dirección que ha tomado el pueblo de Brasil, con una diferencia muy grande de Bolsonaro, pudiera revertirse en una segunda vuelta. Exactamente. Primero, un poco lo que hablábamos antes con Silvia, la matemática no le alcanza. Necesita Bolsonaro entre un 4 y 5% más de votos para llegar a la presidencia. Eso por un lado. Después, en los antecedentes tampoco. Todos aquellos que desde el regreso a la democracia ganaron en primera vuelta, pero fueron al balotaje, también ganaron en segunda vuelta. Entonces, está todo predeterminado como para que Bolsonaro se sienta ganador y con ese discurso triunfal salga con más facilidad que Haddad a buscar los votos que le faltan. Entonces, yo veo desde ya por ese lado muy difícil para remontar para el PT. Y lo otro es, Haddad no creo que tenga tan fácil en qué lugar posicionarse para salir a buscar los votos que le faltan, que son muchísimos, casi 20 millones de votos, es un montón. Sí. Porque si se tira muy a la derecha, muy al centro, por ahí los votos de la izquierda, sí, está bien, son cautivos, pero por ahí dicen, prefiero quedarme en casa y no votar. Y si se tira muy al centro, le van a creer los del centro, como todavía sospechan del PT y de sus intenciones, de su falta de autocrítica, de la eficiencia o no del gobierno de Dilma. No es tan fácil, la tiene muy difícil Haddad y sobre todo el PT. Silvia, ¿estos resultados significan que el Lavallato se devoró a la política tradicional de Brasil? Sí, especialmente si uno mira lo que pasó en el Congreso y en varias de las elecciones importantes regionales, ¿no? Políticos de mucha tradición, exministros de los gobiernos Dilma y Temer, que intentaron reelegirse o volver al Parlamento, incluso por temas de los fueros y todo, no se reeligieron, o sea que sí hubo un efecto negativo sobre esas personas que estaban investigadas por Lavallato en las elecciones. Ahora, lo que también me llamó la atención es que Dilma Rousseff hizo una muy mala elección, salió cuarta. Sí, no se eligió. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, se desgastó mucho su segundo gobierno. Claro, porque uno imaginaba que había sido desplazada, no bien desplazada, digamos así. Exacto. Y que tenía la posibilidad de ganar. Yo creo que pero, a ver, te escucho. Por eso, a mí me sorprendió lo de Dilma Rousseff. Claro. Yo creo que gran parte de la gente que le votó o que la seguía tiene todavía la sensación de que su impeachment fue algo injusto o que por lo menos las evidencias eran frágiles o fueron distorsionadas para que hubiera el juicio político que la sacara. Eso es algo que mucha gente, incluso gente de la oposición a ella, también cree que su impeachment quizá las razones eran frágiles, eran discutibles. Pero eso no significa que ella haya sido una buena presidenta. Correcto. Y al final de su primer mandato y al principio de su segundo mandato ya había un consenso entre dilmistas y no dilmistas de que este gobierno estaba muy mal. Lo que mucha gente no estaba de acuerdo es que saliera como salió, ¿no? A un mal gobernante uno saca por el voto. En la próxima elección votas a otro, no simplemente lo votas. Lo botas afuera, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Por eso no la eligieron, porque fue una mala presidenta. ¿Quién es Bolsonaro? Porque se han escrito a nivel internacional interpretaciones incluso en la Argentina muy contradictorias. Yo creo que con Bolsonaro pasa un poco lo que pasó con Donald Trump y también curiosamente con Barack Obama en Estados Unidos, que hay una parte que es conocida, ¿no? Su ideología es bastante conocida, estas frases tan altisonantes y muy agresivas que suele lanzar lo definen. Pero también hay una parte que al ser un candidato nuevo, como lo fueron Obama en 2008 y como lo fue en 2016 Donald Trump, el votante proyecta en él lo que él necesita, lo que él quiere ver. Es como un lienzo en blanco sobre el cual el votante refleja lo que necesita.
Y creo que hay mucho de ese voto en él. Y esto tiene que ver mucho con lo mal que viven desde hace varios años los brasileños. Nosotros por ahí los argentinos decimos, bueno, nosotros también vivimos pésimos. Pero los brasileños venían de un ciclo de crecimiento mucho más estable y mucho más poderoso que el nuestro. Y un sueño de grandeza que nosotros no teníamos. Entonces, el desplome, recordemos que en 2015-2016 la economía se redujo un 8%. Es un montón. Y eso, en la vida diaria, se impacta muchísimo. Y creo que muchos de los candidatos no lo vieron. Probablemente Bolsonaro lo vio, no supo, no tiene mucho proyecto para revertir esta situación, pero sí tiene las palabras necesarias. Y ahí está. Silvia. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Inés y también creo que él así como Trump, da soluciones fáciles a problemas complejos. Pero ahí creo que los otros candidatos también ven que la economía disminuyó, que hay 12 o 13 millones de desempleados desde que empezó la crisis, que es mucha gente. O sea, la gente está muy preocupada con falta de plata, no tanto con la inflación que no es tan alta como acá, pero sí, los problemas estructurales están y todos lo ven. Pero Bolsonaro es el que da la respuesta más concreta y concreta, pero sencilla, tipo, ¿hay más violencia? Sí, pero entonces todos los ciudadanos van a tener armas. Los de la ciudad van a tener pistolas, los del campo pueden tener una espingarda. Pero eso le va a valer muchos problemas cuando asume de ganar en la segunda vuelta, porque hace unas semanas su probable ministro de Economía es Paulo Guedes, un financista, un liberal, un Chicago Boy. Es un Chicago Boy. Exactamente. Sí. Hace un par de semanas, 2 o 3, Paulo Guedes sugirió que un gobierno de Bolsonaro podía reimponer un impuesto al cheque. ¿No? El déficit en Brasil es gigantesco. Creo que supera el argentino, ¿no? Que ya es alto, sí. Inmediatamente Bolsonaro, desde su convalecencia, le dijo, no, cállate, no digas eso, y lo hizo retractar. Ahora, Bolsonaro cuando asuma va a tener que evaluar la posibilidad de tener que reimponer impuestos viejos, porque así como está el Estado brasileño, enfrenta una situación abismal. Sí. Él va a tener que hacer ajustes como todos los gobiernos. Es que es un nacionalista. Ese es el tema. Hay una contradicción entre lo que él es e incluso lo que él... Bolsonaro lo conocemos hace muchos años. Es que nunca pensamos que se iba a transformar en eso, pero ya es un viejo conocido. Y siempre fue lo que es, un militar, patriota, por tanto nacionalista, y uno se imagina... por esas razones, que es un proteccionista, que es un antiimperialista y todo eso. Pero tiene a su mano derecha de la economía, Paulo Guedes, que deberá ser nuestro ministro de Economía, caso gane, un liberal que ya empezó diciendo vamos a privatizar todo, a Petrobras, a todo. Y eso ya causó algún roce con Bolsonaro, que dijo, no, mira, no, eso no lo vamos a hacer. Y también el candidato a vicepresidente Mourão, que es un general también, que dice quizá más barbaridades que Bolsonaro, que hasta Bolsonaro... Lo supera ampliamente. Hasta Bolsonaro lo reta, una, dijo, bueno, otra solución para economizar la plata es cortar los aguinaldos. Sí, claro. Economizaríamos un montón. Y Bolsonaro le dijo, ustedes hasta la segunda vuelta no abren la boca. Es sentido común. Sí, pero ese sentido común no le va a valer para gobernar. Y más frente a un Congreso. Bolsonaro hace 22, 23 años es diputado. 27. Bueno, pero es diputado desde la oposición. Él no está acostumbrado a negociar. Él está acostumbrado a cuestionar y con muchísima agresividad. Cuando llegue al plan alto va a tener que negociar, porque el Congreso sí tiene una bancada que es la mayor o la segunda pero más grande. Brasil tiene una tradición de negociación de la cual carecemos a Dilma nosotros, si negoció con el Congreso y así le fue. El segundo mandato de Dilma se olvidó del Congreso y mira dónde terminó. Una preguntita, ya nos queda 1 minuto y medio. El impacto sobre Argentina, hoy lo hablábamos un poco en la mesa, ¿cómo lo ves? Porque los sectores, obviamente... Yo no lo veo tan directo. Sí creo que cuando salgamos todos un poco del shock que tenemos de ver que semejante personaje va a probablemente presidir Brasil, creo que va a haber una especie de desparramo de elecciones. Va a haber una elección para el kirchnerismo, es decir, el PT
se olvidó un poco de la autocrítica, creyó que el Lava Jato era un tema terminado para la sociedad brasileña y no lo fue, y sobre todo creyó que con la ideología se gobernaba, y en realidad gobernar también es resolver problemas diarios de la gente, desde el transporte hasta el empleo. No solo las grandes ideas que movilizan un país. Eso por un lado, creo que es una lección. Hay que ver si el kirchnerismo la toma o no la toma. Creo que Bolsonaro le va a hacer un poco de sombra a nivel regional al presidente Macri. Va a ser, obviamente, la punta de lanza, por ejemplo, contra Venezuela. Va a ser un hombre disruptivo porque va a generar un montón de guerras retóricas con Venezuela y muy probablemente con López Obrador, que va a distorsionar un poco el escenario regional. Silvia. Y yo creo que Macri no va a querer abrazarse a Bolsonaro porque la visión del militar aquí en Argentina es muy distinta de la visión del militar en Brasil, ¿no? Yo no veo un militar candidateándose y siendo tan popular con ese discurso militarista, ¿no? Entonces, y Macri tiene una relación hasta de amistad con Haddad, en la época que ambos eran alcaldes, ¿no? Yo quiero creer que este gobierno está torciendo para que Haddad le dé la vuelta, pero me parece, como hablamos al principio, casi imposible a esa altura. A las dos, muchísimas gracias. Gracias Un a vos, gusto. Clara. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.